Diciembre de 2001 en Buenos Aires. Un hombre despierta con el sonido de cacerolas golpeando en la calle. Enciende la televisión. Su presidente acaba de renunciar en cadena nacional. Corre hacia el banco más cercano. 40 años de ahorro, 40 años de trabajo. Necesita sacar su dinero ahora. Ahora en la puerta del banco está cerrada. Un papel pegado con cinta adhesiva dice: sus fondos están temporalmente congelados por decreto presidencial, antemporalmente. Ese hombre perdió el 75% de todo lo que tenía. En un día, no por un desastre natural, no por una guerra, por una serie de decisiones económicas que siguieron un patrón tan preciso como predecible. Octubre de 2019 en Beirut. Una mujer entra al banco donde depositó $10.000 durante 30 años. El gerente, sin mirarla a los ojos, le ofrece $500 en libras libanesas, moneda local, que en el mercado paralelo no vale casi nada. Ella llora frente al mostrador. 30 años de sacrificio, evaporados en una transacción que duró menos de 5 minutos. Mayo de 2016 en Caracas. Anún, médico con 2 especialidades, gana $5 al mes. $5. Va al supermercado. No puede comprar ni un pollo entero. Las estanterías están vacías. Los precios cambian 3 veces al día. Su salario, que hace 4 años le permitía vivir con dignidad, ahora no alcanza ni para las necesidades más básicas. 3 países, en 3 continentes. 3 décadas diferentes. El mismo patrón. He pasado los últimos meses analizando 37 colapsos económicos ocurridos en los últimos 50 años en Argentina, Venezuela, en Líbano, en Zimbabue, en Turquía, en Grecia, Yugoslavia, todos ellos, cada uno con sus particularidades políticas, sus contextos históricos únicos, sus narrativas nacionales específicas, y todos siguieron el mismo camino, paso por paso, etapa por etapa, como si existiera una ecuación invisible, una fórmula matemática del desastre que se repite independientemente de quién gobierne, de qué ideología predomine, de cuántos recursos naturales tenga el país, en 7 etapas, 7 señales que aparecen en secuencia, como las páginas de un manual que nadie quiere leer hasta que es demasiado tarde. Y hoy, en este momento, hay un país que está exactamente en la etapa 3. La etapa donde todavía puedes ver lo que viene, donde los números te están gritando que algo está mal, donde todavía hay tiempo para actuar, porque después de la etapa 3, todo se acelera. Los meses se convierten en semana, las advertencias se convierten en hechos consumados. Y cuando llegas a la etapa 7, cuando finalmente todos entienden lo que está pasando, ya no hay retorno. Empecemos por entender algo fundamental. Los colapsos económicos no son eventos, son procesos. No ocurren de la noche a la mañana, aunque así lo parezca, cuando finalmente estallan. Son como esos edificios que se derrumban en segundos después de que una grieta invisible llevaba años expandiéndose en sus cimientos. La primera etapa es la más silenciosa, la más engañosa, la llamamos el susurro de la fragilidad. Argentina en 1995, la deuda pública representa el 35% del Producto Interno Bruto manejable, dicen los economistas. La inflación está controlada después de años de hiperinflación. El peso está atado al dólar 1 a 1 por ley. Los mercados confían. Las inversiones extranjeras fluyen. Buenos Aires se siente como una capital europea en América del Sur, pero hay un susurro. Un número que crece en silencio en las hojas de balance del gobierno. El gasto público aumenta más rápido que los ingresos. No mucho, en solo un punto porcentual aquí, 2 allá. Déficits que parecen razonables en manejables en Venezuela en 2008. El petróleo está a $100 el barril. El país nada en dólares. El gobierno construye casas, subsidia alimentos, regala dinero. La deuda es baja. Todo parece sostenible. Chávez, en cadena nacional, promete que la bonanza durará décadas. Pero el gasto crece exponencialmente. Cada año se necesita más dinero para mantener los programas sociales, para pagar los salarios inflados del sector público, para financiar las promesas electorales. Y cuando el petróleo finalmente baje de precio,
Ese castillo construido sobre un solo commodity empezará a mostrar sus grietas. Líbano en 2010, el país tiene un sistema bancario que paga tasas de interés imposibles. 18% anual en dólares. Los libaneses en el exterior envían sus remesas. Los depósitos crecen. El Banco Central usa ese dinero nuevo para pagar los intereses de los depósitos viejos. Es un esquema Ponzi a escala nacional. Pero nadie lo llama así. Tiene nombres técnicos: ingeniería financiera, operaciones de mercado abierto, y funciona perfectamente mientras siga entrando dinero fresco. Aquí está el patrón de la etapa 1. Deuda que crece más rápido que la economía. Déficits que se normalizan. Gasto público que se vuelve estructural, irreversible. Y una narrativa oficial que repite las mismas palabras: a nosotros somos diferentes. Tenemos recursos. Esto está bajo control en relatorio del FMI, sección sobre Argentina, página 47, parágrafo 3. El crecimiento de la deuda pública, aunque notable, se mantiene dentro de rangos manejables, dado el contexto de crecimiento económico y las reservas disponibles a manejable. Esa palabra aparece en todos los informes, en todas las etapas, uno de todos los países que eventualmente colapsaron, pero hay algo que los economistas llaman el punto de quiebre fiscal. El momento en que los déficits pequeños y manejables se convierten en déficits grandes y urgentes, cuando la deuda empieza a crecer no de forma lineal, sino exponencial. Bienvenidos a la etapa 2. La marcha del desorden. Argentina en el año 2000 en la deuda pública salta del 35% al 48% del PIB en solo 3 años. El déficit fiscal, que era del 2%, ahora es del 4%. Parece poco, pero en términos absolutos significa miles de millones de dólares que el gobierno no tiene. Empieza la emisión monetaria, no masiva todavía, controlada, técnica. El Banco Central compra bonos del gobierno para financiar el gasto. Lo llaman operaciones de liquidez. Pero el resultado es el mismo. Más pesos en circulación. Más dinero persiguiendo los mismos bienes. La inflación, que estaba dormida, empieza a despertar en 3%, 5%, 8%. Los economistas del gobierno dicen que es temporal. Factores externos. La crisis asiática, la crisis rusa. Siempre hay una crisis externa a la cual culpar. Venezuela en 2012, el precio del petróleo empieza a bajar. De $100 a 80. Todavía alto. Todavía rentable. Pero el gobierno, acostumbrado a gastar como si el barril estuviera a 150, no ajusta. No puede ajustar en... Los programas sociales son irreversibles políticamente. Los salarios públicos son intocables. Las importaciones subsidiadas son la base de la paz social. El déficit fiscal explota del 3 al 7% en un año. Para cubrirlo, el Banco Central empieza a imprimir bolívares a un ritmo nunca visto. La inflación, que era del 20%, salta al 40% anual. En televisión, el ministro de Economía explica que la inflación es producto de una guerra económica orquestada por enemigos externos, que no tiene nada que ver con la emisión monetaria, que el gobierno tiene todo bajo control. Esa narrativa siempre aparece en la etapa 2. La culpa es externa de los especuladores, de los mercados, de las potencias extranjeras, nunca de las decisiones fiscales internas. Líbano en 2017, a las remesas de los libaneses en el exterior empiezan a disminuir no dramáticamente, solo un 5% menos que el año anterior. Pero en un esquema Ponzi, cuando los depósitos nuevos disminuyen, aunque sea marginalmente, el sistema entero se tambalea. El Banco Central sube las tasas de interés para atraer más dólares, del 15 al 20%. Tasas que ninguna economía real puede pagar de forma sostenible, pero no están pagando con ganancias productivas, están pagando con depósitos nuevos. Gráfico del BITS. Banco de Pagos Internacionales muestra la curva de deuda libanesa entre 2010 y 2018 en una línea casi vertical. Un ángulo que desafía la gravedad económica. Aquí está el patrón de la etapa 2. Déficits que explotan. Emisión monetaria que se acelera. Inflación que empieza a afectar la vida cotidiana. Y una narrativa oficial
que se vuelve defensiva, paranoica, que busca culpables externos, mientras los números internos se deterioran. Pero lo más importante de la etapa 2 es esto: todavía hay tiempo. El sistema todavía funciona. Los cajeros automáticos todavía dan dinero. Los supermercados todavía tienen productos, la clase media todavía puede planificar su futuro todavía. Y entonces llega el momento en que algo cambia, no en los números, en las personas, en la percepción, en la confianza. La etapa 3. El punto sin retorno. Esto es lo que nadie te dice sobre los colapsos económicos. No colapsan por los números, colapsan porque la gente deja de creer. Y cuando la confianza se rompe, cuando millones de personas simultáneamente deciden que su dinero ya no está seguro, que su gobierno ya no es creíble, que su moneda ya no vale lo que dice valer, los números se convierten en profecías autocumplidas. Argentina, octubre de 2001. El Fondo Morenamaz anuncia que no dará más préstamos hasta que el gobierno haga ajustes fiscales severos. La noticia se filtra a la prensa. Los argentinos que vivieron la hiperinflación de los 80, que tienen memoria histórica del desastre, entienden lo que eso significa. Empiezan a retirar dólares de los bancos. No en pánico. Todavía no han con calma, han con previsión. La clase alta primero. Los que tienen conexiones, los que leen entre líneas de los comunicados oficiales. En una semana, $1.000 millones salen del sistema bancario. El ministro de Economía sale en televisión a pedir calma. Dice que los bancos son sólidos, que hay reservas suficientes, que no hay razón para preocuparse. Esa declaración tiene el efecto contrario. Si el ministro tiene que pedir calma, es porque hay razones para preocuparse. La clase media empieza a ir a los bancos. Las filas se hacen más largas. El goteo se convierte en torrente. Diciembre 1 de 2001, el gobierno anuncia el corralito Anuna, palabra que entrará en el diccionario del desastre económico latinoamericano. Los depósitos están congelados. Puedes retirar solo 250 pesos por semana. Tu dinero está ahí, en teoría, en las cuentas, pero no puedes tocarlo. La confianza no se rompió, se pulverizó. Venezuela 2014. El dólar oficial está a 6 bolívares. El dólar paralelo, el que se compra en la calle, está a 80. Esa brecha es el termómetro de la confianza. Mientras más grande la brecha, menor la fe en la moneda nacional. El gobierno implementa controles de cambio cada vez más estrictos. Necesitas permisos, autorizaciones, justificaciones para comprar dólares. Pero eso solo alimenta el mercado paralelo. Solo confirma que el gobierno sabe que su moneda está muriendo y trata desesperadamente de controlar lo incontrolable. Los venezolanos con recursos empiezan a sacar su dinero del país, no en maletas de efectivo, en transferencias a Panamá, a Miami, a Colombia, en capital que huye. Fuga de capitales que el Banco Central trata de ocultar en sus estadísticas, pero que se ve en las calles vacías de inversión, en las empresas que cierran, en la clase media que planea emigrar. Líbano, octubre de 2019, han primeras protestas en las calles. No masivas todavía, en pequeñas pero el mensaje es claro. La gente está cansada de la corrupción, del sistema político quebrado, de las promesas incumplidas. Los libaneses empiezan a querer sacar sus dólares. Los bancos, que no tienen liquidez real porque todo está en el esquema Ponzi del Banco Central, empiezan a poner límites informales. Solo podemos darte $1.000 esta semana. Vuelve el mes que viene. Ahí está, el momento exacto. Cuando los depositantes se dan cuenta de que su dinero no está disponible, todo el sistema de confianza se derrumba. Declaración oficial del Banco Central de Líbano, leída en televisión nacional a las 3 de la madrugada. Las medidas temporales de control de capital son necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero en temporales. Esa palabra otra vez. Aquí está el patrón de la etapa 3, fuga de capitales. Controles gubernamentales que confirman el pánico en lugar de calmarlo. Brecha entre el tipo de cambio oficial y el real, que se vuelve un abismo. Y el momento preciso en que la población deja de confiar, no en el gobierno,
sino en el valor de su propio dinero. Esta es la etapa donde todavía podrías actuar, donde todavía podrías proteger algo, an diversificar, a mover activos, an tomar decisiones, pero casi nadie lo hace, porque la etapa 3 se siente como crisis temporaria. Se siente como algo que el gobierno va a resolver. Se siente como exageración de los pesimistas, hasta que llega la etapa 4, y cuando llega como tsunami, tan rápido, tan devastador. En la etapa 4, la tormenta monetaria. Venezuela, 2018, en inflación anual, en 65.374%. Lee ese número otra vez. 65.374%. No es un error tipográfico, es un número real, documentado por el Fondo Monetario Internacional, verificado por múltiples fuentes. Es la tercera hiperinflación más alta registrada en la historia moderna. Lo que eso significa en términos humanos es esto: en tu salario del lunes no vale nada el viernes. Los precios cambian no cada día, sino cada hora. Los supermercados remarcan los productos mientras los clientes hacen fila para pagar. Las personas dejan de contar el dinero, lo pesan. Un maestro de escuela gana lo equivalente a $3 al mes. Un médico especialista, 5. Una consulta médica privada cuesta el equivalente a medio pollo. El dinero dejó de funcionar como dinero. Ya no es reserva de valor, ya no es medio de intercambio eficiente. Se ha convertido en papel que necesitas en cantidades absurdas para comprar lo mínimo. Zimbabue, 2008, en inflación en 79.000 millones %. Tuvieron que imprimir billetes de $100 trillones zimbabuenses en 100 trillones en un número que parece de ciencia ficción. Con ese billete podías comprar 3 huevos. El gobierno imprimió tanto dinero que se quedaron sin tinta. Literalmente tuvieron que importar papel moneda ya impreso porque sus propias imprentas no daban abasto. Argentina, principios de los 80. Inflación de 3.000% anual. Alfonsín en cadena nacional anuncia el plan austral a nueva moneda. Quitar 3 ceros al peso en empezar de nuevo. No funcionó. Porque el problema no era la cantidad de ceros, era la falta de disciplina fiscal, era el déficit que nadie quería cerrar, era la emisión monetaria que nadie quería detener. Cuando llegas a la etapa 4, cuando la hiperinflación se instala, algo se rompe en el tejido social. La clase media desaparece, no emigran, se empobrece hasta fusionarse con la clase baja. Los ahorros de toda una vida no valen nada. Las jubilaciones son insultos, los salarios son crueles bromas de la aritmética, y el gobierno desesperado empieza a tomar medidas cada vez más extremas. La etapa 5. Él quiebra todo. Controles en racionamiento, intervenciones en regulaciones de emergencia que se vuelven permanentes. El gobierno, tratando de controlar lo incontrolable, empieza a romper las reglas básicas de una economía de mercado. Venezuela, 2016 en adelante. Control de precios generalizado. El gobierno decide cuánto puede costar un pollo, una leche, un jabón. Los productores, que no pueden vender a precios que cubran costos, dejan de producir. Los supermercados se quedan sin inventario. No porque no haya comida en el país, porque a los precios oficiales, venderla significa pérdida. Racionamiento por número de cédula. Los días pares compran las personas con documentos terminados en números pares. Los días impares, los impares. Filas de 6-8 horas para comprar lo básico. Escasez de medicina. De los 130 medicamentos esenciales, según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela tiene menos del 20% disponible en farmacias. Pacientes con diabetes que no encuentran insulina. Pacientes con cáncer que no encuentran quimioterapia. Muertes que no son por la enfermedad, sino por la ausencia del tratamiento en apagones. El sistema eléctrico, sin mantenimiento porque no hay divisas para importar repuestos, colapsa. Ciudades enteras a oscuras durante días. Hospitales con plantas eléctricas que se quedan sin diésel. Bebés en incubadoras que mueren cuando se va la luz. Zimbabue, 2008, en el gobierno imprime dinero para pagar salarios. Los empleados públicos cobran y corren a comprar lo que sea antes de que los precios
suban otra vez. Las tiendas, sabiendo esto, cierran los días de pago porque saben que habrá estampida. Grecia, 2015 en Corralito, estilo europeo. Los cajeros automáticos tienen límite de 60 euros por día. Los bancos abren solo algunas horas, algunos días. Las transferencias al exterior están bloqueadas. La gente hace filas para sacar lo poco que puede. Declaración del primer ministro griego en conferencia de prensa Vos Temblorosao. Estas medidas son necesarias para evitar un colapso total del sistema financiero. Son temporales, antemporal. Esa palabra que aparece en todas las crisis, que nunca significa lo que dice. Aquí está el patrón de la etapa 5. El Estado, en pánico, tratando de controlar cada variable económica, han precios, han salarios, han tipo de cambio, han acceso a divisas, acceso a productos básicos. Y cada control genera una distorsión nueva. Cada intervención crea un problema peor que el que trataba de resolver. El tejido económico no se deteriora, se desintegra. Y entonces empieza el éxodo. 5 millones de venezolanos dejaron el país entre 2015 y 2025, a millones encaminaron a Colombia, volaron a Chile, se fueron a Perú, a Ecuador, a Argentina, a España, médicos trabajando de meseros, ingenieros vendiendo dulces en semáforos, profesoras limpiando casas. No es migración económica normal, es refugio, es huir de un país que técnicamente no está en guerra, pero que se siente como zona de desastre. Argentina, 2001 a 2002. A 500.000 de argentinos emigran, a España principalmente, a Italia, a cualquier lugar donde sus pasaportes europeos heredados de abuelos inmigrantes les permitan entrar. Familias enteras vendiendo todo, casas, autos, negocios a precios de liquidación, porque todos están vendiendo al mismo tiempo y usando ese dinero devaluado para comprar pasajes de ida. Líbano, 2020 a 2023. La clase media educada se va. Los médicos a Arabia Saudita, los ingenieros a los Emiratos, los profesores a Europa. El país pierde no solo población, pierde capital humano. Pierde las personas que podrían reconstruirlo. Este es el costo invisible de los colapsos económicos. No solo la pobreza, no solo el hambre. La fractura de familia, la separación de generaciones, abuelos que se quedan porque son muy viejos para emigrar, nietos que crecen en otros países sin conocer a sus abuelos, carta encontrada en un sobre amarillento, archivos personales de una familia venezolana en mamá. Sé que es difícil entender por qué nos vamos. Pero aquí ya no hay futuro. Ya no podemos alimentar a los niños. Ya no podemos pagar las medicinas de papá. Esto no es abandonarte, es sobrevivir. Y mientras millones se van, los que se quedan enfrentan la etapa 6. El silencio después de la tormenta. Cuando la economía tocó fondo, cuando la inflación finalmente se detiene porque ya no queda nada que inflar, cuando los disturbios se calman porque la gente está demasiado cansada, demasiado hambrienta, demasiado derrotada para protestar. Venezuela 2020 en adelante. Dolarización informal. Los precios están en dólares. Los salarios, los que quedan, se pagan en dólares o en bolívares indexados al dólar. El bolívar sigue existiendo en teoría, pero nadie confía en él, es moneda decorativa. La economía funciona, pero a un nivel de subsistencia. Los supermercados tienen productos otra vez, pero el 80% de la población no puede pagarlos. Las tiendas abren, pero están vacías de clientes. El país produce menos de la mitad de lo que producía 10 años atrás. Es estabilidad, pero es estabilidad en la ruina. Argentina, post 2002, después del corralito, después de 5 presidentes en 2 semanas, después del default de deuda más grande de la historia hasta ese momento, lento, dolorosamente lento, el país empieza a levantarse, pero nunca vuelve a ser lo que era. La confianza en las instituciones está rota para siempre. Generaciones enteras aprendieron a no confiar en los bancos, a no confiar en la moneda local, a tener siempre un plan de escape. Grecia, post 2015, salvada por la Unión Europea. Pero a un costo brutal en austeridad, recortes, privatizaciones forzadas, desempleo juvenil del 50%. Cerebros que emigran
y no regresan. El patrón de la etapa 6 es este. El país no desaparece, no se convierte en Somalia, sigue existiendo. Pero existe en un estado permanente de trauma económico. Existe como sombra de lo que fue. Y la pregunta que nadie hace en voz alta pero que todos piensan es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el gasto deficitario de las etapas 1 y 2? ¿Valió la pena la negación de la etapa 3? ¿Valieron la pena las promesas políticas que llevaron a esto? He estudiado 37 casos, 37 países que pasaron por este ciclo en los últimos 50 años. Y hay un patrón dentro del patrón. Una pregunta recurrente que aparece en todos los análisis post-mortem, en todos los libros de historia económica, en todas las comisiones investigadoras. ¿Por qué nadie hizo nada? Las señales estaban ahí. En la etapa 1, los economistas independientes advertían. En la etapa 2, los organismos internacionales publicaban reportes preocupantes. En la etapa 3, hasta los funcionarios del gobierno sabían privadamente que el rumbo era insostenible. Pero nadie actuó. Nadie tomó las medidas impopulares necesarias. Nadie quiso ser el político que sube impuestos, que recorta gasto, que dice la verdad incómoda, porque la verdad sobre los colapsos económicos son evitables, totalmente, completamente evitables. Chile en los 90 podría haber colapsado como Argentina. Tenía deuda alta, déficit significativo, tentaciones populistas. Pero tomó decisiones diferentes: austeridad fiscal, Banco Central independiente, acumulación de reservas. Fueron decisiones impopulares. ¿Costaron elecciones? Generaron protestas. Pero Chile no colapsó. Creció, se desarrolló. Hoy tiene el PIB per cápita más alto de América Latina. Polonia, en los 2000, postcomunista. Economía en transición. Tentación de gastar para apaciguar demandas sociales. Tomaron el camino difícil. Reformas estructurales disciplina fiscal. Integración europea, bajo reglas estrictas. Polonia no colapsó. Se convirtió en una de las economías más dinámicas de Europa del Este. Estonia, Letonia, Lituania, los países bálticos, postsoviéticos, pudieron haber seguido el camino de Bielorrusia, de dependencia y estancamiento. Eligieron reformas drásticas, dolorosas, rápidas. No colapsaron, prosperaron. El patrón se puede romper, pero requiere algo que escasea en política: en coraje para decir la verdad y voluntad para hacer lo impopular a tiempo. Y ahora, en 2025, necesitamos hablar de los números que nadie quiere mencionar. Brasil. Deuda publicado, 88% del PIB en déficit fiscal, 2.3%, tasa de interés real 7.5%, inflación 4.87% anual, devaluación del real frente al dólar en 2024 18%, fugau de capitales documentado 15.000 millones de dólares en el último año. ¿En qué etapa está Brasil? Déjame mostrarte un gráfico. Comparación de 3 momentos históricos. Argentina en 1998, 3 años antes del colapso. Venezuela en 2012, 4 años antes de la hiperinflación. Brasil en 2025, deuda sobre PIB en Argentina 45%, Venezuela 51%, Brasil 88%, déficit fiscal en Argentina 2.1%, Venezuela 3.8%, Brasil 2.3%, inflación Argentina 3%, Venezuela 21%, Brasil 4.9%, devaluación anual en Argentina 0%, Venezuela 8%, Brasil 18%. Brasil tiene la deuda más alta de los 3. La devaluación más pronunciada que Argentina tenía en esa etapa. La inflación está controlada comparada con Venezuela, pero creciendo. 5 de los 7 indicadores del patrón están en amarillo o rojo. No estoy diciendo que Brasil va a colapsar. Estoy diciendo que Brasil está mostrando las señales de la etapa 3. La etapa donde la decisión importa, donde todavía hay tiempo. Reporte del Banco Central de Brasil, sección Análisis de riesgo fiscal, página 63. La trayectoria de la deuda pública presenta desafíos significativos en el mediano plazo que requieren atención prioritaria de política económica
han desafíos significativos. Lenguaje técnico para decir hay un problema y se está agravando. Argentina otra vez en post-Milei. Reformas drásticas en recortes brutales. Despidos masivos del sector público. Eliminación de subsidios. Devaluación del peso del 100% de una sola vez. Es doloroso. La pobreza subió en el corto plazo. Las protestas llenan las calles cada semana. Los sindicatos hacen paros. Los medios internacionales hablan de crisis humanitaria. Pero los números están empezando a cambiar. El déficit fiscal se está cerrando. La inflación, que era del 250% anual, está bajando. Las reservas del Banco Central están creciendo por primera vez en años. Argentina está tratando de romper el patrón. Eligió el camino del dolor rápido en lugar del colapso lento. Todavía no sabemos si funcionará. Los datos son muy recientes, pero están intentando algo que la mayoría de los países en la etapa 3 nunca intentan: actuar antes de llegar a la etapa 4. Declaración del presidente argentino en conferencia de prensa. Nos mintieron durante décadas diciéndonos que se puede gastar más de lo que se tiene sin consecuencias. Las consecuencias están aquí. Podemos enfrentarlas ahora con cirugía o después con amputación. Elegimos la cirugía en 37 países. 50 años han cientos de millones de personas afectadas. Billones de dólares en riqueza destruida, generaciones marcadas por trauma económico, y el patrón sigue ahí, invisible, documentado, impredecible. La etapa 1 siempre empieza con déficits que parecen manejables. La etapa 2 siempre escala con emisión monetaria que se justifica como temporal. La etapa 3 siempre llega cuando la confianza se quiebra. La etapa 4 siempre es hiperinflación o devaluación brutal. La etapa 5 siempre es controles que empeoran todo. La etapa 6 siempre es éxodo y ruina. Y la tentar nuevamente continuará. IP7, la que no mencioné todavía, la etapa 7 es el olvido. 10-15 años después del colapso, cuando la economía finalmente se estabiliza en un nivel mucho más bajo, cuando una nueva generación que no vivió la crisis llega al poder, cuando los políticos vuelven a prometer que esta vez será diferente, el ciclo empieza otra vez. Argentina colapsó en 1989, se recuperó. Colapsó en 2001, se recuperó. Está en riesgo otra vez en 2025, en 3 generaciones, el mismo patrón. Venezuela era el país más rico de América Latina en los 70. Crisis en los 80. Recuperación en los 90 con el boom petrolero. Colapso en los 2010. Mismo patrón en Turquía. Crisis en los 90. Recuperación en los 2000. Crisis otra vez en los 2020. Al mismo patrón. Es como si cada generación necesitara aprender la lección por sí misma, como si las advertencias históricas no fueran suficientes, como si los números, fríos e impersonales, no pudieran competir con las promesas cálidas de los políticos. Hay una pregunta que me hacen constantemente: si el patrón es tan claro, si las señales son tan obvias, ¿por qué los gobiernos no actúan a tiempo? La respuesta es política. Siempre es política. Cerrar un déficit significa recortar gasto o subir impuestos. Ambas cosas son profundamente impopulares. El político que lo hace pierde votos, pierde elecciones, pierde poder, mientras que el político que gasta, que promete, que subsidia, gana elecciones. Aunque esté construyendo una bomba de tiempo, aunque esté hipotecando el futuro, aunque sepa privadamente que es insostenible, porque la bomba explotará en el próximo mandato, o en el siguiente será problema de otro. Esta es la tragedia de los colapsos económicos. No son accidentes, son decisiones. Decisiones racionales desde la perspectiva individual de políticos que optimizan para el corto plazo, para la próxima elección, para su propia supervivencia política. Y mientras tanto, millones de personas que no tienen opción, que no pueden mover su dinero al exterior, que no tienen pasaportes alternativos, que confían en que los adultos en la sala están tomando las decisiones correctas, esas personas pagan el precio completo. Déjame mostrarte algo más. Un documento que pocos han visto. Acta de reunión del Gabinete Económico Argentino, noviembre de 2000,
desclasificada 20 años después. Los ministros discuten en privado la situación fiscal. Uno de ellos dice textualmente: sabemos que el modelo actual es insostenible. Sabemos que necesitamos ajustar, pero hacerlo ahora significa perder las elecciones del año que viene. Si esperamos, tal vez podamos pasar el problema a la próxima administración. Decidieron esperar. 13 meses después, El Corralito, memorándum interno del Ministerio de Finanzas venezolano, 2013, filtrado a la prensa en 2020, un economista del equipo técnico escribe: la continuación de la política cambiaria actual llevará inevitablemente a hiperinflación en un plazo de 3 a 4 años. Recomiendo devaluación ordenada y ajuste fiscal inmediato. Su recomendación fue ignorada. Fue despedido 6 meses después. 3 años después, exactamente como predijo, comenzó la hiperinflación. Las señales estaban ahí. Los expertos advertían, los números gritaban, pero la voluntad política no existía. Entonces, ¿qué haces si vives en un país que está mostrando las señales? Si estás viendo los indicadores amarillos volverse rojos, si reconoces el patrón. No puedo darte asesoramiento financiero personal, pero puedo decirte lo que hicieron los que se salvaron en los casos históricos. Los argentinos que protegieron su patrimonio en 2001 hicieron estas cosas. Diversificaron fuera de la moneda local meses antes del colapso. No esperaron al pánico. Actuaron cuando todavía era legal, cuando todavía era posible. Los venezolanos que emigraron en 2013 y 2014, antes de que se pusiera realmente feo, antes de que cerraran las fronteras económicas, pudieron salir con algo. Los que esperaron hasta 2016 salieron con nada. Los libaneses que sacaron sus dólares de los bancos en septiembre de 2019, un mes antes de las protestas, antes de los controles, pudieron hacerlo. Los que esperaron hasta octubre encontraron las puertas cerradas. El patrón muestra que hay una ventana en estrecha entre el momento en que las señales son claras y el momento en que ya es tarde. Esa ventana es la etapa 3. Si estás en la etapa 1, estás bien, pero deberías estar atento. Si estás en la etapa 2, deberías estar preocupado y preparándote. Si estás en la etapa 3, deberías estar actuando. Si estás en la etapa 4, ya es tarde para proteger tu patrimonio. Solo puedes proteger tu persona. Los organismos internacionales tienen una métrica llamada riesgo país SAN. Es un número que mide qué tan probable es que un país entre en crisis. Se basa en múltiples factores: deuda, déficit, estabilidad política, historial de pagos. Cualquier número arriba de 800 puntos es considerado riesgo muy alto. Arriba de 1500, riesgo de default inminente. Argentina, en septiembre de 2001, a 1.600 puntos, 2 meses antes del colapso. Venezuela en 2015 a 2.400 puntos, un año antes de la hiperinflación. Líbano en agosto de 2019 a 1.100 puntos, 2 meses antes del corralito. Brasil, hoy en 220 puntos. Todavía en zona segura, según esta métrica, pero subiendo. Hace 2 años estaba en 180. La trayectoria importa tanto como el número absoluto. Hay algo profundamente injusto en todo esto. Las personas que más sufren en los colapsos económicos son las que menos tienen que ver con las decisiones que los causaron. El jubilado que ahorró toda su vida no decidió que el gobierno gastara más de lo que tenía. El maestro de escuela que gana miseria en hiperinflación no votó por emisión monetaria descontrolada. La familia de clase media que pierde su casa no eligió el populismo fiscal, pero pagan el precio completo. Mientras que los políticos que tomaron las decisiones suelen tener cuentas en el exterior, propiedades en otros países, pasaportes alternativos, rara vez sufren las consecuencias personales de sus decisiones de política pública. Esto no es conspiración, es simplemente el hecho de que quienes tienen poder tienen también recursos para protegerse. Documento filtrado del hackeo de Panama Papers muestra que 17 funcionarios venezolanos de alto rango tenían cuentas offshore en el momento en que implementaban controles de capital que impedían a los ciudadanos comunes sacar dinero del país. La ley para ti, pero no para mí. Quiero ser absolutamente claro en algo. No estoy prediciendo que ningún país específico va a colapsar. No soy profeta, no tengo bola de cristal. Lo que estoy haciendo
es mostrar un patrón histórico verificable, documentado por el FMI, por el BID, por bancos centrales, por economistas académicos, por organismos internacionales, 37 veces en 50 años. Este patrón se completó 37 veces. Los países que mostraron estas señales en esta secuencia terminaron en crisis. ¿Significa eso que siempre pasará? ¿No en el patrón? ¿Se puede romper? En Chile lo rompió, Polonia lo rompió, en Estonia lo rompió. Pero ¿sabes qué tuvieron en común? Los países que lo rompieron actuaron en la etapa 2 o 3. Tomaron medidas drásticas, impopulares, dolorosas y evitaron las etapas 4, 5 y 6. Ningún país en la historia moderna ha roto el patrón haciendo nada. Ninguno ha colapsado por implementar austeridad demasiado pronto. Todos los que colapsaron lo hicieron por implementarla demasiado tarde. Hay una última cosa que necesitas entender sobre este patrón. Una vez que un país pasa por un colapso completo, una vez que atraviesa las 7 etapas, algo cambia permanentemente en su psicología colectiva. Los alemanes que vivieron la hiperinflación de Weimar en los años 20 transmitieron a sus hijos y nietos un miedo casi patológico a la inflación. Es por eso que el Bundesbank, el Banco Central Alemán, fue históricamente tan estricto con la política monetaria. Es por eso que Alemania insistió en reglas fiscales duras para la Unión Europea. Trauma generacional convertido en instituciones. Los argentinos que vivieron los múltiples colapsos desarrollaron una cultura de desconfianza hacia los bancos, hacia la moneda local, hacia las promesas gubernamentales. Es normal en Argentina tener dólares bajo el colchón. Es normal hablar de salir del país como plan de vida. Eso no es normal en países estables. Es síntoma de trauma no resuelto. Los venezolanos en el exilio llevan consigo no solo memorias, sino lecciones viscerales sobre lo rápido que todo puede desmoronarse. Sobre cómo un país rico puede volverse pobre en menos de una década. Y esas lecciones se transmiten, se vuelven parte de la identidad nacional. Se vuelven advertencias susurradas en cenas familiares a no confíes. Siempre ten un plan B. Nunca creas que aquí no puede pasar Entonces, llegamos al final. Al momento en que cierro esta carpeta de datos, de gráficos, de testimonios, de números que representan millones de vidas alteradas, ¿qué hacemos con esta información? 37 países en 50 años. El mismo patrón, una y otra vez. La misma secuencia de decisiones malas, de señales ignoradas, de advertencias descartadas, de crisis que eran completamente evitables. Y en este momento, en 2025, hay países mostrando exactamente las mismas señales, en la misma secuencia, con los mismos funcionarios, diciendo las mismas palabras tranquilizadoras que se dijeron en Argentina en 2000, en Venezuela en 2013, en Líbano en 2018, nosotros somos diferentes. Tenemos recursos, esto está bajo control, las preocupaciones son exageradas. En los que advierten son pesimistas, profesionales, en las mismas palabras en textualmente. La pregunta no es si el patrón existe. El patrón existe. Está documentado es verificable. La pregunta es si esta vez, por primera vez en la historia moderna, suficientes personas reconocerán el patrón a tiempo. Si suficientes votantes exigirán las decisiones difíciles antes de que sea tarde. Si suficientes políticos tendrán el coraje de hacer lo impopular en el momento correcto. O si, como las 37 veces anteriores, vamos a mirar hacia atrás en 10 años y preguntarnos ¿por qué nadie hizo nada cuando las señales estaban tan claras? Los números no mienten. Los políticos sí, los analistas se equivocan. Los números, fríos e impersonales, simplemente son. Y los números, ahora mismo, en varios países de América Latina, están diciendo algo. No están gritando todavía, están susurrando. Como susurraban en Argentina en 1998, como susurraban en Venezuela en 2011, como susurraban en Líbano en 2017, Anju. Susurro que se volverá grito si nadie escucha. Si quieres seguir abriendo carpetas que nadie más abre, analizando números que nadie más conecta, entendiendo patrones que la historia trata de enseñarnos,
Suscríbete, porque cuando los indicadores empiezan a parpadear en rojo, cuando los déficits empiezan a acelerarse, cuando las señales de la etapa 3 empiezan a aparecer, los que entienden el patrón tienen una ventaja, no de riqueza, no de poder, han de tiempo. Tiempo para actuar, han tiempo para prepararse, tiempo para tomar decisiones mientras todavía hay decisiones que tomar. Y en economía, como en medicina, el diagnóstico temprano es la diferencia entre cirugía y amputación, entre ajuste y colapso, entre actuar y lamentar.